Lo dijo en la primera hora. El tema más importante sigue siendo, y coincidimos con el equipo, sigue siendo el tema eléctrico. El fin de semana hubo decisiones, inicialmente una reducción de los cortes durante la mañana del día domingo, luego se mantuvieron los cortes, esto generó algunas confusiones y la ministra de Ambiente encargada de la cartera de energía ha dicho que esto va para largo. O sea, esta semana será una semana crítica. Entendemos que eso tiene que ver con las previsiones climáticas, el comportamiento climático, la presencia de lluvias en la zona del austroecuatoriano, donde está el complejo hidroeléctrico más importante de este país, Pau de Molino. Por supuesto, el último fin de semana, porque el país es así. Desgraciadamente el país es así, otra vez la polarización, o sea, no hay tema en el cual no estemos polarizados, no hay un espacio en el cual tengamos un mínimo de consenso o por lo menos debatamos con argumentos, sino que aquí el fanatismo, a alguna gente le nubla, no a alguna gente, a mucha gente le nubla el fanatismo. Entonces los istas bravísimos porque se cuestiona a Coca-Cola Sinclair y dicen cómo es posible que se cuestione si resulta que el propio gobierno reconoce que Coca-Cola está salvando al Ecuador y le está generando la electricidad. Y por otro lado los antis, ¿no? Que dicen que Coca-Cola estuvo mal construida, que fue una fuente de corrupción y no reconoce lo que está pasando. Y en el medio, por supuesto, hay gente seria, hay gente que le aporta al debate desde el equilibrio, que no se va al extremo del fanatismo y que ha sido atacada por los unos de los otros. Algunos casos se han dado este fin de semana. Y es parte de lo que es el país. Es parte de lo que es el comportamiento de la sociedad. Es parte de lo que es el comportamiento de los medios y de los opinadores. Y seguramente esto que está pasando ahora en torno a la situación eléctrica va a pasar el día jueves. Y ese va a ser el centro de mi comentario del día de hoy. Porque el jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional tomará una decisión respecto del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ese juicio político, querida audiencia, no logró los votos necesarios en la Comisión de Fiscalización y Control Político para contar con un informe que efectivamente recomiende el enjuiciamiento político de la señora ministra del Interior. ¿Qué fue lo que pasó en esa comisión la semana anterior? Como no hubo la aprobación de un informe, porque, y en esto hay que ser claros, a mí me dieron palo la semana anterior por decir lo lógico, el correísmo se quedó solo en la comisión de fiscalización. De 9 integrantes, los 4 del correísmo fueron los únicos que apoyaron la propuesta de la presidenta de la comisión de que se apruebe un informe recomendando el juicio político. Los otros 5 legisladores no se sumaron a esa corriente. Por ende, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Los 4 asambleístas del correísmo se quedaron solos. Les faltó un voto para poder aprobar el informe. ¿Qué es lo que procede? Según el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ahí se establece la convocatoria e inclusión en el orden del día. Ya se ha dado la convocatoria. La convocatoria será el jueves. Este jueves será la convocatoria a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Les voy a decir la hora exacta de la convocatoria que la tengo aquí a la mano. Para el día jueves. 9 de la mañana. Jueves 17 de octubre, 9 de la mañana. Sesión número 970 del Pleno de la Asamblea Nacional para conocer el informe de posturas respecto del trámite de sustanciación de juicio político en contra de la doctora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ministra del Ministerio del Interior. Dice acumulado, o sea, son los 2 juicios políticos. El que presentó la asambleísta Paola Cabezas inicialmente y al que luego se sumó con otra acusación el asambleísta Leonardo Berresueta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es lo que estoy leyendo en este momento. El artículo 83 habla de la convocatoria una vez difundido el informe. ¿Cuál es el informe? El informe de posiciones. Como no hay un informe oficial de la comisión, lo que debe hacer la presidenta, de hecho, hizo la presidenta fue solicitar a los otros 8 integrantes de la comisión que presenten un documento con sus posturas respecto del juicio político
Entonces, esas 9 posturas, la de la presidenta más los otros 8 integrantes, se condensan en un documento que se le entrega a la presidenta de la Asamblea Nacional y ella distribuye a su vez a los otros 136 asambleístas. Entonces dice, una vez difundido el informe, en el plazo de 5 días, la presidenta de la Asamblea Nacional deberá incorporarlo en el orden del día para la consideración del Pleno, que resolverá de conformidad a las siguientes reglas. Abro paréntesis, ya se convocó para el jueves 9 de la mañana. 1. Si el informe recomienda el archivo de la solicitud de juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá a. Acoger y ratificar el informe con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes o no acoger el informe y resolver motivadamente el juicio político con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Esto no va a pasar porque no se aprobó un informe que recomiende el archivo. 2. Si el informe se refiere a las actas y las posiciones de las y los legisladores, esto es lo que va a pasar. Por no haberse aprobado el informe que recomienda el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional, previa moción motivada de cualquier legisladora o legislador, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político, para lo cual requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes. Yo ahí le quiero pedir a mis colegas, respetuosamente a mis colegas que son cronistas parlamentarios, revisar esta norma porque he visto algunas publicaciones que dicen que se necesita 70 votos y eso no es verdad. Se necesita mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los presentes en la sesión. La mayoría absoluta el día de hoy son 70, o sea, la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional. Pero que está diciendo el documento, el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice mayoría simple. O sea, si usted tiene 100 legisladores presentes en la sala, usted necesita 51. 51 votos. La mitad más uno de los integrantes de la Asamblea que estén presentes en la sesión. Esa es la mayoría simple. Entonces usted necesita eso, o para dar paso al juicio político, o para disponer del archivo del juicio político. Esto es lo que va a pasar. El número 3 dice, si el informe de la comisión recomienda el juicio político en esta sesión, se procederá directamente y sin más trámite al juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario y funcionaria según corresponda. Esto no va a pasar porque el número 2 es lo que va a ocurrir. Es un informe de posiciones que será conocido por el Pleno y el Pleno, para llamar a la señora Palencia a juicio político, tendrá que votar. Y se necesita mayoría simple o para llamar a juicio político o para disponer del archivo de la interpelación. A esta hora, todo apunta a que se está repitiendo el mismo escenario que pasó con la canciller de la República, con Gabriela Sommerfeld. En el Pleno de la Asamblea no hubo votos y se optó por el archivo de ese juicio político y la señora Sommerfeld no fue llamada a interpelación en el Pleno porque igualmente en la Comisión de Fiscalización no hubo votos para aprobar un informe que recomiende el enjuiciamiento político, en cuyo caso sí hubiese sido obligatorio que la canciller comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional para ejercer su derecho a la defensa. El tema es que esto que estoy señalando, este juicio que es político, político, no significa que al ser un juicio político hay que bypasearse lo que dicen las normas. Porque hay un debido proceso, hay una presunción de inocencia, hay un derecho a la defensa, como pasa en los juicios penales. Es un juicio político, que lo llevan adelante actores políticos. Pero saben que este proceso, más allá de los afectos o desafectos que se puede tener sobre el gobierno, a favor del gobierno, contra el gobierno, sobre el papel de la ministra, si lo hizo bien, si lo hizo mal, si es verdad que se está jugando la vida, o si la señora Palencia llega a la asamblea a golpearse el pecho y a decir sí y a defender su honor, más allá de eso. Este proceso, ¿saben qué? Si este fuese un país medianamente serio, un país en el que medianamente se hiciera política, se entendiera la naturaleza de los procesos, que por supuesto son políticos, pero no por eso hay que bypasearse la seriedad que tiene que tener un proceso. Esta interpelación debería servir para clarificar la crisis de seguridad que nos sigue golpeando y sobre la cual, me van a disculpar, yo no me atrevería a decir que la señora Palencia tiene sus manos manchadas de sangre. No me atrevería a decir eso. Pero ella es la responsable política porque lidera el frente de seguridad.
Y ella tiene que responder por las acciones o por las omisiones. Y no enojarse porque se le cuestiona, más allá de que yo también he criticado las formas empleadas por algunos legisladores y legisladoras que lamentablemente no le ponen un poquito de seriedad y que son muy dados al escándalo, ¿ya? Al griterío, al insulto, a la descalificación, en lugar de aprovechar esos espacios para pedir respuestas, como debió haber sido la sustanciación de este proceso. Porque este proceso en la Comisión de Fiscalización fue altamente atropellado. Fue un proceso en el cual imperó más el escándalo que la presentación de las evidencias de las omisiones que pudo haber cometido la señora ministra. Entonces, lo que debería aspirar el país es que el día jueves la Asamblea se instale en un debate medianamente serio y que al final se resuelva acompañado de esa seriedad. Si cabe o no llamar a la señora Palencia a juicio político. Yo hubiese pensado que sí. Si es que este país fuese serio, si es que este país fuese responsable, si es que la clase política se despojara un ratito de la pasión, la señora Palencia tenía que ir a juicio político y tiene que ir a juicio político. Porque hay una situación de inseguridad que no ha sido solucionada y, por cierto, yo lo he dicho en varias ocasiones, uno no pretende que en 9, que en 10, que en 11 meses se solucione la gravísima crisis de seguridad que se ha desatado con furia desde el año 2018 en este país. Con furia. Y sobre cuya situación el gobierno de Lenín Moreno fue ineficiente. El gobierno de Guillermo Lasso fue ineficiente. Hoy tenemos al gobierno de Daniel Noboa. Y va por el mismo camino. Entonces, estos procesos deberían servir para saber qué están haciendo y debatir o no la efectividad de esas acciones y de esas ejecutorias, independientemente de la pasión política. Porque saben que este fin de semana, es cuestión de abrir la prensa nomás, Diario Expreso, fin de semana violento, 22 fallecidos en masacres continuas. Este país, y lo he advertido en reiteradas ocasiones, y a mí todos ustedes me han escuchado en reiteradas ocasiones, este país se ha acostumbrado a esto, a que cada lunes leemos titulares como este. Y aquí no pasa nada. Aquí ya no nos escandalizamos. Aquí no importa que abramos la prensa y que nos encontremos con noticias como esta. 20 fallecidos en masacres ocurridas el fin de semana. ¿Qué dice la nota de Expreso? Nota del periodista Alejandro Giler. Durante este fin de semana se registraron hechos estremecedores en las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí. La Policía Nacional confirmó que el caso más grave ocurrió en la ciudad de Durán. Qué raro, ¿no? Donde hubo 7 fallecidos en un ataque y poco tiempo después 2 víctimas más en otro sector. En total, fueron 9 homicidios intencionales o muertes violentas en la misma ciudad, en el cantón Durán. Según las hipótesis policiales, se trata de una disputa entre grupos considerados terroristas desde enero pasado. Esos son los Latin King y los Chone Killers, que atacaron durante la noche del sábado y madrugada del domingo. Este caso causa temor entre los habitantes de Durán, la segunda más poblada del Guayas, pues entre el 8 y 9 de octubre, la semana anterior, murieron 10 personas. Es decir, que ya van 19 fallecidos en 6 días, pese a que en julio se anunció una intervención integral de seguridad dirigida por el presidente Daniel Noboa. Esto sin contar que en julio y septiembre hubo 2 masacres que sumaron 10 fallecidos entre los 2 casos. Salgamos de Durán, vamos a Manabí. El mismo reporte. En Potrerillo, zona rural de Puerto Viejo, 4 integrantes de una familia, incluido un menor de edad, fueron asesinados por hombres armados que ingresaron a una vivienda. Según la Policía Nacional, la noche del viernes 11 de octubre, viernes de feriado, los atacantes recorrieron toda la vivienda buscando dispararle a toda la familia. Los cuerpos de las víctimas quedaron en diferentes partes de la casa. El cadáver de Hernán Serafín Zamora quedó en una cama donde descansaba. A pocos metros quedó el cuerpo de Rosa Isabel Macay Solórzano. En el patio dispararon a 3 personas más. Juan Filamil Zamora Jama, el menor de edad Luis Mendoza Solórzano y una mujer. Hubo una sobreviviente que recibe atención médica y cuya identidad se reserva por motivos de seguridad.
de acuerdo con los registros de la función judicial, los fallecidos no registran antecedentes penales. No registran antecedentes penales, ni procesos judiciales pendientes. Para aquellos que dicen, ya que todo esto tiene que ver con disputas entre bandas, ya, y que no importa las víctimas colaterales, no registran antecedentes penales. Así que dejen de lado esa odiosísima generalización, ¿no? De decir que todos los que mueren tienen alguna relación con el crimen organizado. Aquí hay una referencia, que no registran antecedentes penales. Vamos ahora hasta la península. Ojo, fuimos a Durán, luego fuimos a Manabí, ahora vamos a la península de Santa Elena. En el cantón La Libertad se conoció que dispararon contra un hombre identificado con la barra azul oscura del Barcelona Sporting Club, siendo la sexta víctima que se contabiliza desde el pasado jueves, cuando murieron 4 personas en ese territorio. Entre las víctimas estaba un policía. Los crímenes al estilo sicariato en el cantón La Libertad no dan tregua. La situación mantiene nerviosa a la población. Es terrible lo que está pasando en Durán. A cada momento matan a las personas sin piedad. Los criminales se han apoderado de nuestro cantón. Solo Dios nos podrá salvar de esta situación, señaló indignado el poblador Javier Suárez. Y vamos ahora a la provincia de Los Ríos, aquí en Saloma. Durante la mañana del viernes de feriado se descubrió que 3 hombres fueron violentamente asesinados en el recinto Pambilar de Calope. Antes de morir habían sido azotados con cables porque tenían laceraciones en la piel. La policía informó que 2 de los fallecidos eran oriundos del cantón La Maná, mientras que el otro era de la ciudad de Guayaquil. 2 de ellos tenían antecedentes delictivos. La esposa de uno de los fallecidos señaló que su conviviente se dedicaba a hacer fletes con su vehículo, con el vehículo que poseía, y también trabajaba en las minas cercanas al cantón La Maná. Sin embargo, en otras ciudades también se han registrado muertes violentas. Caramejó en Manabí, Babahoyo en Los Ríos, se reportó una víctima en cada caso. Esto nos trae la prensa al inicio de esta semana. ¿Y quién tiene que responder sobre esto? Por supuesto, la ministra del Interior. ¿Por qué? Porque ella es la responsable política de la seguridad, porque ella lidera el frente de seguridad. ¿Y saben para qué debería servir el juicio político? Para esto, para generar cuestionamientos con sustento y luego permitir que la ministra se defienda, más allá de la pasión. Insisto, puede caer bien o mal un funcionario o funcionaria. Los procesos políticos deberían servir, si se los lleva con seriedad, para hablar de esto, porque esto es lo que nos interesa a los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque ¿saben qué? Al común de la gente, a la gente que está aterrada con la situación de inseguridad, le importa un pepino las desavenencias de los políticos. Si los políticos se bronquean, no le interesa al común de la gente. Al común de la gente le interesa que le solucionen sus problemas. Al común de la gente, a la gente que cada día trata de ver de qué manera para la olla, como he dicho en varias ocasiones, no le interesa la disputa de los citas y los antis sobre si funciona o no Coca-Cola Sinclair. Le interesa que le den blues. ¿Saben qué pasó en este feriado? Este feriado, por la independencia de Guayaquil, creo que de lo que va del año, ha sido el feriado de más baja concurrencia a las playas o los sitios turísticos del país, según reportes. Por ejemplo, revisaba ayer un reporte de la Cámara de Turismo de Santa Elena, que señalan que la ocupación fue bajísima, que hubo restaurantes que ya el domingo no abrieron, porque viernes y sábado les fue mal. ¿Saben por qué? Ya no por la crisis de seguridad, sino por la crisis eléctrica. Entonces, esa gente, a los propietarios de restaurantes, a la gente que vive de esto, que le pone fe a cada feriado, no le interesa la disputa de los cistas y de los antis sobre si funciona o no Coca-Cola Sinclair. Porque además les invito a dejar ese debate a los especialistas y a los periodistas que han investigado el tema. Porque hay periodistas que han investigado el tema, que pueden no gustarles el trabajo que han hecho. Pero es gente que ha investigado el tema, sin ser especialistas, pero se han nutrido con el criterio de especialistas. Al común de la gente le interesa que le den luz. Al común de la gente no le interesa la disputa del juicio político de la ministra. Al común de la gente le interesa respuestas y acciones con soluciones a la crisis de seguridad. Y el problema de este país es que los políticos están muy lejos de eso, porque los políticos solo piensan en su metro cuadrado.
Y hay políticos que solamente quieren vivir su cuarto de hora de fama. Entonces, sé que es idealista lo que voy a decir, pero sería maravilloso que el juicio político del jueves, mejor dicho, el debate que tiene que decidir si hay o no juicio político, que ese debate se lo lleve adelante con seriedad, con responsabilidad, con evidencias, más allá del griterío, de la diatriba, del insulto. Y se le llaman al señor Palencia finalmente a la asamblea. Que sí creo que sería importante que la señora Palencia vaya y le brinde respuestas a la asamblea. Que esa presencia de la ministra sirva para llevar adelante un proceso serio de fiscalización y de control político. Sé que es difícil en este país, en donde lamentablemente e históricamente ese ha sido un mal histórico del Ecuador. Los políticos son muy dados, con excepciones como siempre, a aprovechar este tipo de espacios para generar tribuna política, para darse a conocer, para lograr su parte de hora de fama, para el griterío, para luego victimizarse. La señora Palencia tiene que responder por esto y por sus acciones y omisiones a lo largo del tiempo que ella ha estado encargada del Frente de Seguridad. Ella ha sido la cabeza del Frente de Seguridad, pero háganlo con seriedad. Háganlo con seriedad. Lleven adelante acusaciones con sustento, con argumentos. Convénzanos a los ecuatorianos. Insisto, tal vez es utópico lo que digo, pero sería maravilloso que nos convenzan a los ecuatorianos que entendieron la situación y que están llevando adelante un proceso medianamente serio. Y digo, es utópico porque tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones. Y quieren hacerse notar algunos, ¿no? Entonces, sería lo ideal que se aproveche el espacio del jueves, primero para el debate entre los legisladores respecto de los informes de posiciones, y luego yo sí creo que la Asamblea debería llamar a juicio político a la ministra y que la ministra se defienda. Y que luego de escuchar a la ministra se tome una decisión, si hay méritos o no para censurarla y destituirla. Pero que sea un proceso de fiscalización serio, responsable, argumentado. Sería bueno que se lo haga, ¿no? Digo, así debería ser, así debería corresponder en un país en el que, digamos, se logra hacer una mejor política. Acá yo tengo una información que me acaba de llegar, hablando del tema de seguridad. Una información que me pasan desde Loja respecto del presunto secuestro del director del IES de Loja. Tema que está siendo manejado con extrema seriedad y reserva. Me acaban de pasar este dato. De eso tiene que responder la ministra, pues. No es que la ministra ha secuestrado, pero la ministra tiene que responder sobre el incremento de los secuestros extorsivos, de las muertes cuando no se paga la extorsión por los secuestros. De eso hay una responsabilidad política de quien es la cabeza del Ministerio del Interior. Para eso debería servir el juicio político, ¿no les parece? Entonces, ojalá que esta semana los legisladores y legisladoras tengan un poquito de reflexión y que con sosiego y con seriedad, con frontalidad, por supuesto, esto requiere frontalidad, vayan el jueves al Pleno de la Asamblea Nacional y sustenten por qué hay que llevar a juicio político a la ministra del Interior, pero con argumentos, más allá de los lugares comunes que suelen utilizar muchos políticos, con argumentos, que expliquen por qué hay que llevar a juicio político a la ministra. Y que luego el Pleno de la Asamblea, insisto, yo soy de los que cree que la ministra tiene que ir a juicio político para responder políticamente por sus acciones y omisiones al frente del Ministerio del Interior. Y luego de que se escuche el juicio político, veamos. Pero pongámosle un poquito de seriedad al tema, ¿no les parece? Alguna vez en este país. Cierro el comentario, 7:09 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.